video podcast de hoy vamos a hablar sobre Web3, sobre cripto, sobre blockchain. Finanzas descentralizadas, cómo aplicar esto, inversión, Latinoamérica, Europa, MER. Y sobre todo hacerlo para dummies, para gente como yo que no tiene información. ¿Te parece? Hecho. Pues al lío. Me he traído a Paula Pascual para que nos explique todo lo relacionado con DeFi. ¿DeFi o DeFi? DeFi. DeFi, vale. Web3 y blockchain. Lo primero que te voy a pedir es que lo bajes a algo que todo el mundo, no va a ser un niño de 5 años, pero alguien que no tenga la información, lo pueda llegar a entender. Sé que lo haces cada día, así que no te va a costar mucho. ¿Puedes decir qué es cada cosa? ¿Qué es Web3, por ejemplo? Empezamos por ahí. Donde tú quieras. Venga, pues ¿qué es Web3? Para entender por qué hay un 3, hay que entender dónde nació Internet y las diferentes fases que ha seguido. Entonces, hay 3 fases distintas. Primero teníamos la Web 1, que es aquella que nació sobre todo con un contenido muy estático, pues los blogs, los periódicos digitales y demás. Entonces, ahí nosotros como usuarios lo que hacíamos era ser consumidores de información. Es decir, muy pocos creaban el contenido y la gran masa los consumía, pues los típicos blogs que todos leíamos en su día. Y ¿no? medios, etcétera, ¿no? Eso es. Bueno. Luego pasamos a la segunda fase de Internet, que es en la que estamos actualmente, donde nosotros como usuarios ya no solamente consumimos el contenido, sino que también lo creamos, las famosas redes sociales. Es decir, oye, yo ya no me limito a consumir el contenido de otros, sino que yo posteo, yo hago comentarios, yo doy likes, es decir, yo interactúo con la red. O sea, no solo creas, sino que también es parte de interacción. O sea, no solo sería crear como es este podcast, sino también es una interacción de likes, comentarios o todo lo que hay detrás de Instagram, que es como un Tinder, pero llevado a otro tipo de formato, ¿no? Eso es. O sea, es decir, no solamente consumimos información, sino que también la creamos a la red. Vale. Esto funciona, pero tiene un problema principal y es que al final nosotros como usuarios no somos propietarios de aquello que creamos. Vale. Es decir, tú al final cuando estás creando este contenido y lo estás subiendo a una plataforma centralizada como puede ser YouTube, realmente quien monetiza ese contenido, quien es propietario y demás, es YouTube, ¿no? Pues hay un poco Web3 con esa capa de blockchain, lo que viene a decir es ¿por qué no hacemos que los propietarios de ese contenido que se genera, de esos datos, etcétera, sean los propios usuarios? Es decir, leemos contenido, creamos contenido y poseemos el contenido, es de nuestra propiedad. Entonces ahí entra ya la identidad digital, tener NFTs, tus datos, los NFTs, propiedad intelectual, es decir, es hacernos a nosotros propietarios de ese contenido que generamos a la red. Vale, ¿y en qué punto estamos ahora? ¿Entre el 2 y el 3? ¿Cuál es el...? Ahora se habla mucho de Web 2.5, ¿no? O sea, de esa transición donde ya se empiezan a implementar y ciertas plataformas están empezando a implementar temas de blockchain, de NFTs, de propiedad intelectual, pero todavía no estamos en el punto de la Web 3, ¿no? Porque ya hablaremos, pero hay todavía muchos retos para que esto sea masivo para el usuario final. Ahí, si te pongo un caso, por ejemplo, como un buscador, corrígeme, Brave es lo más cerca a la Web3 para que la gente lo baje y diga, vale, esto puede ser ese tipo de... Claro, o sea, por ejemplo, ¿qué hace Brave, no? O sea, yo cuando utilizo un Google Chrome o utilizo un Mozilla o cualquier otro navegador, al final a mí me están prestando un servicio, ¿no? Que es ofrecerme ese buscador para yo buscar información, pero a cambio pues me están todo el rato impactando con publicidad y demás, y quien monetiza eso es el propietario del buscador, ¿no? En el caso de Google Chrome, pues Google. ¿Qué pasa? Que los anunciantes pagan mucho dinero por poner esos anuncios, Google es el que lo monetiza y yo, que al final soy quien está recibiendo los anuncios constantemente, no veo nada de esa monetización, simplemente me prestan un servicio. Entonces, Brave lo que dice es, oye, ¿por qué no dejamos que el usuario pueda elegir cómo quiere navegar? Oye, quiero navegar sin anuncios y por lo tanto no voy a ser recompensado, pero voy a navegar libremente, no me van a estar impactando y demás. Ahora bien, quiero navegar con anuncios, pues puedo establecer unas preferencias porque quizás, no sé, me interesa, estoy buscando vuelos y me interesa que me impacten con vuelos a una determinada ciudad. Y esos anuncios que a mí me salen, en función de la interacción que yo tenga, me recompensan en un token nativo, que en este caso es BAT, Basic Attention Token. Entonces yo como usuario, por ver anuncios, me están recompensando en una monedita, en un activo digital, que luego esa monedita la puedo utilizar para, por ejemplo, dar tips a los creadores de contenido que me interesan, premiar blogs o periódicos digitales que me parezcan interesantes, utilizarlos en finanzas descentralizadas, intercambiarlos por otros activos, etc. Es decir, construir una economía alrededor de yo como usuario ser propietario realmente de mis acciones, del contenido que consumo, etc.
Y esto me lleva a una pregunta y es, ¿cuánta gente es consciente de esto? Porque Muy poca. está la mítica frase de si no estás pagando por algo, eres tú el producto. Eso yo creo ya la gente lo ha interiorizado un poco, pero el hecho de que te bombardeen a Publi o te manden newsletter, que yo desde Minimalism lo hacemos, ¿no? O sea, como nos dejes, te deja la cookie, te vamos a reventar hasta que compres, o te vamos a coger el mail y te voy a escribir hasta que a lo mejor decidas comprar. Soy culpable y responsable de eso, no, vamos, no me escondo. Pero ¿cuánta gente es responsable o cuánta gente entiende, mejor dicho, que ellos son el objeto de esa publicidad? ¿Cómo se puede hacer para que entiendan que a lo mejor tienen más derechos de los que creen? Es un tema delicado porque yo creo que la gente es consciente, o sea, es consciente de lo que está sucediendo con sus datos, es consciente de lo que pasa con las grandes tecnológicas, es consciente del riesgo, es decir, es que hay grandes tecnológicas que ahora mismo tienen ya, o sea, por ejemplo, Apple ha hecho unos movimientos muy interesantes en los últimos años y quizás tenía muchos datos nuestros y les faltaban los datos financieros y los datos de salud. Ya sacó el Apple Watch y por lo tanto ya empieza a tener mucho dato de salud de las personas y sacó toda la parte de Apple Pay, que yo lo utilizo. Que somos todos culpables. Porque al final el usuario como que premia mucho la comodidad, el poder pagar inmediatamente, etcétera. Y al final hay mucho riesgo de que una gran tecnológica tenga tantísimos datos nuestros. Nosotros hicimos porque nos dedicábamos a todo el tema de identidad digital, de cómo descentralizarlo y demás, hicimos un estudio con gente, con usuarios finales, y la conclusión era que había mucha indefensión aprendida. Es decir, la gente es consciente, pero es como, bueno, o sea, si es que ya tienen todos mis datos, o sea, ya qué más da ya pagar el siguiente café utilizando Apple Pay, ¿no? Entonces, la gente está como resignada, como, bueno, pues ya está, pues es lo que hay. Entonces, yo creo que también es muy complicado porque como toda esta parte de blockchain está tan ligada a la parte cripto, que ya lo iremos viendo, tampoco a la gente le inspira confianza. Entonces, es una palabra que ha sido muy denostada. Entonces, queda como mucha divulgación, que realmente conozcan la tecnología y demás, y ya enseñarles de decir, oye, puede haber una forma distinta de hacer las cosas. Puedes tener comodidad sin sacrificar privacidad. Claro, creo que el hecho de que haya gente buscando esa información, como puede ser este podcast o otros podcasts o otros medios, es necesario para que ese cambio, esa transición al Web3 tenga sentido. Si ya bajamos, vamos a ir dividiendo Web3, más o menos estamos. Luego vamos a ir tocando porque el objetivo del podcast es que veáis que todo está interrelacionado, ¿vale? O sea, que no es solo una cosa u otra, veréis cómo todo tiene relación. Blockchain, ¿eres capaz de explicarlo para dummies, para niños? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí. Vale. Mira, para entender blockchain, y vamos al primer caso de uso, que es las cripto y en concreto Bitcoin. Un momento, ¿por qué todo el mundo tiene tanto miedo a criptos y blockchain? Porque los medios se han encargado de que todo sea negativo. Es cierto que ha habido mucha mala actuación en el ámbito de cripto por parte de empresas, instituciones y demás, pero también lo hay en dólares, en euro, etcétera. Y no se denosta la divisa porque haya estafas. Quiero decir, también hay gente moviendo efectivos. O sea, temas de lavado de dinero, de estafas, de fraudes, etcétera, se cometen en todos los activos del mundo, en dólares, en euros, en cripto, por supuesto. Entonces, es verdad que sí que ha habido como una campaña muy masiva, muy de desprestigiar a lo que es la tecnología. Es cierto que se han hecho muchas cosas mal y que hasta este año prácticamente ha sido muy salvaje oeste y es cierto que ha habido mucha estafa, mucho fraude, etcétera, pero no por eso tienes que tirar por la borda toda la tecnología. Claro. Voy un paso anterior, porque tú trabajaste en el Banco Santander. 5 años. 5 años. Antes de montarte por tu cuenta, has hecho el proceso. Yo lo hice también. Yo trabajé en Telefónica y luego decidí dar el salto a emprender. ¿Cómo lo ve una gran corporación el ataque, entre comillas, de las criptos? Porque un poco tu responsabilidad era, oye, esto está viniendo, vamos a intentar entenderlo y dárselo como un servicio. Fíjate, en el departamento cripto de Banco Santander se creó ya en 2016, o sea, hace muchos años. Entonces, al final las cripto nacen con un objetivo que era precisamente intentar acabar con el sistema financiero o intentar dar una alternativa a lo que es el sistema financiero. Tienes que entender el contexto donde se crea Bitcoin, crisis financiera 2008, los bancos como grandes culpables de todo lo que había sucedido. Por lo tanto, se crea una alternativa a lo que es el sistema financiero tradicional. Entonces, al principio, los bancos evidentemente lo ven como un ataque y es como, oye, esto es el enemigo y por lo tanto ni tocarlo. ¿Qué pasa? Que luego cuando empiezas a descubrir lo que es la tecnología que va por debajo de las cripto, que es blockchain, y todas las capacidades que tiene y todos los casos de uso aparte de las cripto que tiene, el banco dice, oye, esta tecnología
me sirve para mejorar muchísimos de los procesos que yo tengo por detrás y que son muy ineficientes. O sea, por ejemplo, las transferencias internacionales y demás, que son todavía a día de hoy tardan días en llegar, ¿no? O sea, cosa que no tiene ya ningún sentido en un mundo tan digital como el que tenemos. Entonces, ya el banco dice, vale, esta tecnología me puede servir. Entonces, empieza un proceso de, no quiero saber nada de cripto, pero voy a utilizar la tecnología para diferentes casos de uso. Y luego ya cripto va avanzando, la regulación va saliendo. El año pasado ya Europa lanzó por primera vez la regulación de cripto que opera aquí a todos los proveedores de servicio. Y entonces por primera vez ya los bancos dicen, vale, ahora me siento cómodo para operar con la parte cripto, para ofrecer cripto a cliente. También yo creo porque el cliente se lo demanda, ¿no? Al final, ese desconocimiento de que hubo un boom muy fuerte de que ibas en un Uber y el del Uber te decía que había comprado criptos, que era la típica frase de cuando eso pase deja de comprar. Creo que está pasando un poco con el mismo con los inmuebles en Madrid. Esto lo voy a traer a otro experto para hablar de esto porque me obsesionó últimamente mucho, pero había un momento en el que, oye, todo el mundo hablaba de ello, veía que era el futuro, luego bajó, subió, hay una fluctuación, pero creo que también los bancos han dicho, la gente lo está demandando, es otro activo, metámoslo como parte de cartera. Y sobre todo, o sea, es que claro, cambia mucho la visión. Mira, jueves estuve en un evento y hablábamos de esto. O sea, cambia mucho la visión si hablas con alguien de Europa que si hablas con alguien de Latinoamérica, por ejemplo. Claro. Eso nosotros en el evento, en Merch, lo hemos visto mucho. Claro, si tú hablas con alguien de Europa, ve cripto como un activo de inversión. Oye, pues igual que invierto en inmueble o invierto en oro o invierto en acciones, me interesa cripto, me interesa la filosofía que siga y quiero invertir un X% de mi portfolio en Bitcoin. Pero cuando hablas con Latinoamérica, con alguien de Latinoamérica, cripto es una solución a problemas que ellos tienen en el día a día. Claro. O sea, sus propias divisas nacionales son más volátiles que Bitcoin. Tienen cepos cambiarios, no pueden ahorrar en la divisa que ellos quieren. Es decir, hay muchos problemas en su divisa nacional, en sus pagos domésticos, en las remesas que tienen que enviar. Entonces, para ellos cripto es una alternativa a lo que tienen actualmente, es una mejora de su calidad. Y tú vas a cualquier cafetería en Latinoamérica y se puede pagar con Bitcoin. Entonces, cambia mucho la película cuando te estás hablando con alguien de Europa que es como, bueno, bien, tal, pues invierto más en Bitcoin, crece o baja, oro, ¿no? Claro. como el que compra oro, Claro. que si hablas con alguien de Latinoamérica, que para ellos es su día a día. Claro. Vamos con blockchain. Vamos Intentamos con blockchain. explicarlo. Creo que ha venido bien explicar por qué esa trayectoria de bancos, porque yo confío mucho en la tecnología que hay detrás de blockchain como parche a lo que mucha gente entiende que es Bitcoin o cripto, que es especulación. Para mí es lo contrario. Es decir, posiblemente vamos a tener mucha más información y va a estar todo trazado para que no haya ningún fallo y hay un mayor control del dinero, que tampoco me parece negativo. Totalmente. Intenta explicarlo, a ver si... Para entender lo que es blockchain o la revolución que trae Bitcoin cuando se crea por primera vez, yo creo que es muy clave explicar cómo funciona el dinero hoy en día, el dinero electrónico, el dinero digital. O sea, el efectivo todo el mundo sabemos cómo funciona, pero el dinero digital, cuando tú te metes en la aplicación del banco y te pone que tienes 1.000 euros, es porque en los registros contables del banco hay como un apunte contable y dice Paula Pascual tiene 1.000 euros dentro de la cuenta. Y cuando hacemos una transferencia, lo que pasa no es que haya imagínate que yo quiero hacerte a ti una transferencia de 100 euros. No significa que el dinero vaya volando por los sistemas del banco, etc. Se limita a hacer un apunte contable. O sea, vale, pues en el balance de Paula desaparecen 100 euros y en el balance de Pepe aparecen 100 euros positivos. Esto funciona bien siempre y cuando, por ejemplo, seas del mismo banco. Muy rápido, instantáneo, etc. Un apunte contable, fenomenal. Pero claro, cuando empiezas a meterle complejidad, que no somos del mismo banco, que no somos del mismo país, necesito intermediarios, necesito procesadores de pago, necesito cámaras de compensación, SWIFT, etcétera, venimos a transferencias internacionales que tardan días, que son carísimas, que además salen mal, una de cada 200, por ejemplo, sale mal, no llega nunca a su destino. Entonces, yo nunca he entendido eso, ¿eh? O sea, me parece que ese comentario es algo ridículo porque nosotros como un proveedor chino es como... Tengo mandado el dinero hace 5 días. Y bueno, claro. Es que tarda 6 días en llegar el dinero. Es como, pues si me casi tarda lo mismo en mandarme un producto, en fabricar un producto. Porque el gran problema, hablando de dinero y hablando de cualquier tipo de activo, es la confianza entre participantes. Es decir, vale, yo soy Santa, o sea, imagínate que yo te quiero hacer a ti una transferencia, pero tú operas con un banco chino y estás residiendo en China. Yo tengo un banco español y tú tienes un banco chino. Claro, hay que hacer un apunte contable en 2 bases de datos, en la de tu banco y en la del mío.
pero falta confianza. Es decir, ¿cómo yo me aseguro que yo estoy haciendo un apunte contable negativo en el de mi cliente y en el tuyo se hace positivo? Claro. Entonces, ahí necesitas intermediarios que hacen, oye, vale, pues se está haciendo el apunte contable aquí, se está haciendo el contrario en el otro, y entonces, cuantos más intermediarios metes, más complejo se produce. Y esto ya verás que lo vamos a ver en todos los casos de uso. O sea, el gran problema siempre es la confianza entre partes. O sea, ¿qué pasa? ¿Me envías tu dinero primero, me envías la mercancía después? Entonces, ahí es donde aparecen los intermediarios y ese es su gran papel. Pero cuanto más intermediarios, más ineficiente el proceso. Total. Entonces, Bitcoin lo que viene a decir es, oye, en lugar de que haya entidades de confianza centrales como los bancos que operan bases de datos, ¿por qué no hacemos una base de datos única que se reparte entre miles de ordenadores, entre miles de servidores localizados alrededor de todo el mundo? Y entonces cuando alguien quiere hacer una transferencia, o sea, Paula le quiere mandar a Pepe 100 euros, lo que hace es, lo primero, toda la red valida que yo tengo el saldo suficiente como para mover esos 100 euros, y una vez que se valida, se anota en todas las bases de datos al mismo tiempo. Y se utiliza criptografía, son unos mecanismos para asegurar que todo se hace correctamente. Y una vez que se anota ese apunte contable, es decir, desaparecen mis 100 euros y aparecen en ti, ya no se puede cambiar. Es totalmente inmutable. Y si uno de esos servidores intenta manipular la red, entonces intento yo manipularle y decir, oye, no, que en vez de 100 euros le he mandado 10, no coincide mi copia de la base de datos con la de todo el resto de servidores de la red y por lo tanto saben que yo he intentado manipularlo. Entonces, lo que viene a ser blockchain es una base de datos distribuida, descentralizada, entre miles de servidores, entonces ya no dependes de una entidad central del banco que haga ese apunte contable, sino que lo hacen todos los servidores al mismo tiempo. Claro. Entonces Bitcoin te da la capacidad de mover dinero. O sea, al final Bitcoin tampoco es es un gran avance a nivel conceptual, pero a nivel tecnología es muy simple, es decir, es una gran base de datos donde se apuntan saldos. Paula tiene 1000, Pepe tiene 2000, se hacen transferencias, se apunta y se distribuye entre toda la red. Eso es Bitcoin, eso es blockchain, el primer gran caso de uso, una base de datos descentralizada, distribuida, donde apuntar, en este caso los Bitcoin, pero ahora ya iremos viendo en otros casos de uso, luego puedes registrar cualquier tipo de activo. Es decir, ¿por qué me voy a limitar a Bitcoin? Pues a lo mejor puedo meter también contratos, puedo meter datos, puedo meter identidad, puedo meter acciones, puedo meter productos de inversión, tokens, NFTs, es decir, luego ya le vas metiendo complejidad y ya en esa base de datos se van guardando registros de más activos, pero comienza con Bitcoin. ¿Hay un punto en el que tú crees que el blockchain la mayoría de la gente no lo acepte porque no lo entienda? Aunque es, Yo creo... o sea, según lo has explicado, creo que es sencillo entenderlo, pero yo me imagino, porque al final son datos, estás uniendo un dato con otro, se da lo que hay a los datos y con eso, lo que has dicho tú, no se puede tocar porque hay una prueba de que ambas partes o todas las partes involucradas están de acuerdo. Pero si lo llevas a mucha gente dirá, yo me fío más de los datos, o yo me fío más de mi banco, o yo me fío más, como hablábamos antes, de un inmueble físico donde lo puedo tocar y lo puedo ver y sé que en la escritura está mi nombre, etcétera. Pero todo eso puede eliminar mucha de esa morralla, y voy a tirar una piedrecita aquí a los notarios, por ejemplo. Notario solo notifica determinadas cosas. Si esa base fuera blockchain, posiblemente no haría falta eso. Todo el mundo estaría de acuerdo en que ese inmueble tuyo, esos 1000 euros que hablábamos antes, son de Paula o son de Pepe. Y no haría falta esa notaría o ese poder, pues no sé si es un poder estatal, entiendo. Sí, en este caso sí. Totalmente. Sí, de hecho se habla mucho del impacto de blockchain en la parte de notarios. Es verdad que también suplirían otra función en el sentido de, por ejemplo, cuando tú contratas, cuando firmas una hipoteca y vas al notario, el notario, aparte de certificar de, vale, esto está sucediendo, certifica que tú cuando estás firmando pues estás en el pleno poder de tus facultades, que no llegas borracho, que no te han emborrachado para que firmes algo que no quieres firmar. O sea, es decir, Claro. tiene otras capas que quizás podrían ser complementarias. Se habla, por ejemplo, de tener una gran base de datos, un blockchain que utilicen los notarios y que en lugar de necesitar 1000 notarios necesitas a uno, por ejemplo, ¿no? Es decir, Es interesantísimo. automatizar. Dale, termina, porque ahora tengo otra pregunta un ejemplo real de... O sea, ¿sabes que eso existe? O sea, ¿hay ese blockchain para notarías? Sé que los colegios de registradores de propiedad, imagínate eso también cómo impacta, registradores de propiedad y notaría, llevan muchos años investigando blockchain y están trabajando en ello. Sí. Claro. Todavía no hay algo masivo. Respondiendo un poco a tu pregunta de qué falta para que, o sea, si esto a la gente por no entenderlo le puede echar atrás, es que yo creo que estamos en un punto como tan inicial de la tecnología blockchain que hablamos de la tecnología.
Es decir, de cómo funciona, de cómo los nodos apuntan transacciones, de cómo... Pero es que esto a la gente le tiene que dar igual. O sea, Totalmente de acuerdo. ¿tú sabes cómo funciona ChatGPT por dentro, cómo funcionan las redes neuronales? No. O sea, tú sabes que le pides algo, tal, no sé qué, que te lo da, que te lo devuelve, que es rápido, que es instantáneo. Entonces, esto tiene que ser lo mismo. O sea, o por ejemplo, Internet. Alguien se plantea como cuando envía un correo electrónico, el protocolo de HTTPS funciona por detrás y si yo me fío o no me fío del servidor, de cómo se... Y yo envío un correo y llega, ¿no? O sea, y es que tenemos que llegar a eso. Entonces, yo creo que hablamos mucho como de la tecnología, de cómo funciona, etcétera, pero esto tenemos que llegar a un punto que sea transparente. O sea, que tú lo uses, que hagas transferencias internacionales, que sea al momento, que puedas operar si quieres sin un banco, que puedas invertir en cripto, que puedas hacer préstamos alrededor del mundo sin necesidad de un intermediario y que no te preocupes de cómo funciona la tecnología por detrás, que lo uses y ya está. Totalmente de acuerdo. Y el hecho de la IA, o sea, hay mucha gente que lo utiliza, mi padre lo utiliza ChatGPT o Gemini. No sabe lo que es un LLM, ni lo va a saber, pero le pregunta y está de vacaciones y le dice, ¿qué es esto que tengo delante? Y la respuesta es suficientemente buena, da igual de dónde se ha nutrido, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo has visto tú la evolución, con todo el tiempo que llevas en blockchain, en cripto, cómo has visto con la evolución con la IA? Porque, o sea, no he visto las métricas, ¿no? Pero seguro que el término IA ha subido en los últimos años como una barbaridad, no sé qué millones de visitas habrá tenido, y hubo un momento que Web3 estaba también en boca de todo el mundo. ¿Cómo vives eso desde dentro? En plan, vale, ¿hasta qué punto es burbuja? ¿Hasta qué punto lo adapta a la sociedad? ¿Cómo convive eso ahora mismo? Sí, a ver, siempre hay un momento burbuja en todas las tecnologías. De hecho, bueno, nosotros desde el banco utilizábamos mucho como las gráficas de Gartner, que al final te dice que todas las tecnologías, y sobre todo estas experimentales, pasan como por un momento que es totalmente burbuja, todo el mundo habla de ello, parece que va a solventar todos los problemas del mundo, luego se desinfla mucho y luego ya llega un poco al punto de madurez, donde ya se empiezan a ver los casos de usos reales, etcétera. Claro, con IA pasa un poco lo que estábamos hablando ahora, es decir, IA lleva existiendo muchísimos años, llevamos viendo películas de inteligencia artificial durante ya décadas, o sea, a lo mejor 20 o 30 años que se habla de inteligencia artificial, pero no ha sido hasta ChatGPT cuando se ha encontrado un caso de uso killer, masivo, que ha llevado la IA a todo el mundo. Entonces, blockchain yo creo que todavía no está en ese punto. Entonces, blockchain llega a un punto, claro, ¿qué pasa? Que blockchain está muy influenciado por la parte de cripto, por la parte especulativa, por la parte de dónde está el Bitcoin. Bitcoin ha alcanzado máximos históricos y no. Y eso a veces es positivo y muchas veces es negativo, porque ensombra un poco a todo el resto de casos de uso y todo lo que está ocurriendo con la tecnología. Entonces, yo creo que la evolución de IA ha sido como más sana, más natural, en el sentido de, oye, había una tecnología, todo el mundo habíamos escuchado alguna vez de la inteligencia artificial y de repente llega un caso de uso killer, lo peta, todo el mundo usamos ChatGPT y ahí estamos. ¿Qué pasa? Que blockchain va como montaña rusa, ¿no? O sea, que Bitcoin lo peta, que ahora Bitcoin es un fraude, que ahora la gente ha perdido dinero, que ahora sale una meme coin y fíjate y la gente... Entonces, yo creo que blockchain no está pudiendo experimentar el gráfico ese de Gartner que comentábamos tan natural como otras tecnologías. Entonces se ve como muy influenciado por la parte de cripto. Nosotros en las conferencias hablamos mucho siempre como de la IA, ¿sabes? En plan, ahora todo el mundo habla de la IA y si no metes IA, o sea, como que por un momento fuimos Web3 y blockchain, el niño bonito y todo el mundo hablaba de nosotros y ahora tiene la atención totalmente la IA, ¿no? Pero bueno, es entendible, o sea, han sabido encontrar ese caso de uso masivo para toda la población, blockchain tiene que encontrarlo. Total. ¿Hay algún producto que la gente utilice en su día a día que esté nutrido o creado con blockchain o que tenga como tecnología blockchain y que la gente no lo sepa? Muchas marcas están empezando a hacer esto, o sea, pues por ejemplo, Starbucks lanzó todo su programa de fidelización, que es Odyssey, cuando te remuneran por comprar cafés y demás, lo sacó con una base blockchain, con NFTs, etcétera, pero no lo transparentó hacia la población, es decir, oye, tú tenías unos coleccionables digitales, unos puntos, etcétera, por detrás funcionaba blockchain, pero para ti no era el core, ¿no? Tú tenías una app donde te pone tienes 200 puntos para tomarte un café, ¿no? Eso es. Ese es el punto. Eso es. Marcas de lujo, Rolex, está sacando ya los certificados de autenticidad digitales de sus productos utilizando NFTs. Adidas está haciendo lo mismo. Temas de moda digital,
por ejemplo, en videojuegos, etcétera, se está utilizando mucho blockchain. Entonces, son este tipo de casos de uso que no están tanto en la parte financiera, porque la parte financiera sí que tienes enseguida que decir, ¿no?, que es blockchain, etcétera, pero que sí que lo están utilizando. O, por ejemplo, hace poco Stripe sacó ya las cuentas basadas en stablecoins, es decir, que yo pueda hacer pagos internacionales. Por detrás está utilizando stablecoins, pero yo no soy ni siquiera consciente. Lo único que sé es que el settlement es instantáneo, que hago un pago a China y llega en el momento, ¿no? Claro. Magia. O sea, ¿qué sucede por detrás? Stablecoins y blockchain. Claro, pero es la parte que decíamos de que el usuario a lo mejor no tiene que entenderlo. El usuario solo debe ver el output, ¿no? El output es: mi proveedor en China está contento porque no ha tardado 6 días y no está enfadado escribiéndome a las 2 de la mañana todos los días qué está pasando. Eso es. Que esto lo vivimos todos los que tenemos algún proveedor en algún país de este estilo. Vamos con DeFi. ¿Lo bajamos más todavía? Ven, ¿estamos bajando bien los conceptos? Yo creo que está perfecto. O sea, yo tengo algo de información porque soy un poco friki de todo en general. De hecho, una de las cosas de las que vengas es vamos a intentar que la gente tenga más información, pero creo que está quedando bastante claro. Y uno de los objetivos es romper el mito de que blockchain es malo, que Bitcoin es malo y de cómo esa tecnología, igual que hemos implementado la IA, nos está trayendo muchas cosas y no sabemos cuál es el futuro que nos puede traer. En este caso, creo que puede dar mucha estabilidad a muchísimas cosas, no solo descentralizadas, sino también a lo que hablamos de notarías o de productos que no sabes que están utilizando esa tecnología, pero que es mucho más segura, aunque tú no sepas que lo estás utilizando. Total. Y yo creo que es el objetivo principal y de la gente que trabajamos en el ecosistema es eso, el llegar al público final sin que el público final sepa que por detrás lleva blockchain, porque es una palabra tan denostada, tan ligada a la parte cripto, a la parte especulativa, que casi que si dices, o sea, hubo una época que le querías meter el apellido blockchain a todo, como Claro. IA, ¿no? Ahora es Exacto, como meter IA es súper cool y si quieres levantar una ronda de financiación tienes que poner la palabra IA por algún lado. Total. Hubo una época que esto era blockchain y ahora se ve lo contrario, es decir, la gente no dice lo que lleva por detrás, simplemente te lanza el producto, es bueno, la gente lo usa, fin. Antes de entrar en DeFi, Dime. hablemos de comunidad, porque como que ahora hay una comunidad de la IA, ¿vale? Me interesa saber, tú que además montas eventos por todo el mundo, sabes, tienes la comunidad, o sea, tienes en tu mano la comunidad. ¿Qué sensación hay a nivel de comunidad? Porque hay los típicos memes de cripto, de ahora es el momento de aguantar, no sé qué, Holy, ese tipo de cosas que me parecen muy divertidas vistas desde fuera, porque no soy yo el que lo está sufriendo, pero tú que estás metida en la comunidad, incluso en todos los países donde estáis creando el evento, ¿cómo lo vivís? ¿Pero a qué te refieres? Al hecho de que antes era blockchain, Web3, evolución, todo el mundo quería estar dentro y a lo mejor ahora la gente se ha derivado a IA, ¿o qué sensación tenéis vosotros en los Sí, o sea, eventos? yo creo, ha pasado por épocas, es decir, lo que hablábamos, ¿no? El precio de las cripto marca mucho la tendencia de la tecnología en general y de lo que las marcas quieren hacer con respecto a la tecnología. Entonces, es verdad que el famoso cripto invierno, que es cuando conocemos cuando las criptos están muy bajas, que es un periodo muy difícil de aguantar, sobre todo para las empresas que dependen íntegramente de la parte cripto. En 2021-2022, que es cuando empiezan a aparecer los casos de uso masivos de inteligencia artificial, ahí yo creo que hubo como mucha desesperación por la parte de la comunidad blockchain de joder, estamos en uno de los momentos más duros, hemos estado aguantando 2 años de cripto invierno, etcétera, encima IA se lleva todas las miradas, ahora si no eres IA no eres nada, y de hecho, bueno, se comenta mucho los típicos mentores en LinkedIn, ¿no?, de experto en blockchain y tal, enseguida todo el mundo empezó a cambiar a experto en IA, ¿no? Sí, O sí, sea, de totalmente. repente todos los que eran súper expertos en cripto y en blockchain empezaron a ser súper expertos en inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso se tomó con un poco de humor. Y es verdad que hubo empresas que lo pasaron mal a nivel de desesperación, pues eso, cuando ibas a levantar una ronda de capital, etcétera, si eras blockchain no te quería mirar nadie, si eras IA todo el mundo. Luego es verdad que, claro, desde el año pasado, cripto, el precio ha ido subiendo, estamos en máximos históricos de Bitcoin. Entonces, importa un poco menos, es decir, vale, Claro. ya tienes todas las miradas, etcétera, Bitcoin está en máximos históricos, las cripto están en máximos históricos, casos de uso empiezan a salir ya con entidades financieras tradicionales como lo que te contaba de Stripe o los bancos lanzando cripto, etcétera. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy dulce de blockchain, que aunque no se esté llevando todas las miradas, la comunidad en general está contenta porque se está construyendo mucho. Claro. Y en la parte de eventos, vamos a bajarlo más todavía. Nivel de afluencia, porque ¿cuánto tiempo lleváis con el evento?
es que yo mientras estaba en el banco ya organizaba un evento en Zaragoza, yo soy de Zaragoza, ¿Vale? entonces organizábamos un evento durante 2 años que fue BDZ, y el año pasado ya lo dejé para poderme dedicar al evento de Madrid, ya rebrandeamos y pusimos la marca de merch. Entonces llevo como 3 años y medio organizando los eventos. Y por ejemplo, merch ya lo hemos hecho en 2 países. Hicimos Madrid el año pasado en octubre, ahora hicimos Buenos Aires en marzo, en octubre volvemos a Madrid y al año que viene Brasil. No está nada mal. ¿Sigue habiendo ese interés por conocer? Sí. ¿Crees sí, que va para arriba? sí. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Es verdad que cada vez ves más perfiles profesionales en estas conferencias y de hecho las temáticas van cambiando mucho, ¿no? O sea, al principio quizás cuando organizabas una agencia de conferencia hablabas de qué es blockchain o qué es DeFi, y ahora ya las conferencias vas directamente, ¿no?, a un caso de uso concreto. BBVA acaba de lanzar este caso de uso en conjunto con este protocolo, se analiza eso, o sea, se ve como mucha más profesionalidad, mucho más nivel en las charlas, en las temáticas, en los speakers que traes. Los reguladores ya no les da miedo ir al evento y hablar de cómo están afrontando la regulación con todos estos activos digitales. Entonces, se ve mucha más madurez en el ecosistema, te diría. Por reguladores o sea, ¿habéis llevado a alguien de Hacienda a intentar explicar las cosas en un evento? Sí, sí, por supuesto. Hacienda, Guardia Civil, para ver cómo, por ejemplo, toda la parte de ciberdelincuencia, o sea, oye, me acaban de quitar las cripto o hay un lavado de capitales utilizando cripto, etcétera, cómo hacen el análisis de la red de blockchain hacia atrás, los supervisores, o sea, la CNMV española, que es el supervisor del mercado de capitales, viene al evento, la CNV de Argentina, pues tuvimos a los presidentes, los bancos centrales. Sí, sí, o sea, esto ya está en boca de los importantes, de los que marcan la línea, ¿no? Es que pueden tomar la decisión y no son 4 amigos que están en casa intentando hacerlo. Claro, yo creo que ese ha sido como el gran cambio. O sea, ahora mismo cripto y blockchain forma parte de la agenda estratégica de cualquier empresa importante, o sea, corporate, instituciones financieras y de cualquier gobierno supervisor regulador. Qué bueno. Me alegro mucho de que vaya creciendo realmente porque, insisto, es que según estaba diciendo, la parte de Guardia Civil, policía, o sea, no sé si utilizan blockchain para algo, pero ahí veo muchísima seguridad hacia el ciudadano, en el sentido de que puedas saber exactamente qué problemas ha tenido una persona, dónde vive, que sí, que mucha gente dirá que es tener demasiada información, pero esa información puede asegurar determinadas cosas y en este caso es que todo se esté muy bien. Entonces yo ahí le veo otra utilidad, apuntarla a la lista. Vamos con DeFi. Venga. Vale, DeFi. Hemos hablado de Bitcoin. O sea, Bitcoin nos trae a la red la posibilidad de, por primera vez, transaccionar entre individuales sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de un banco. Esto ya en sí mismo es brutal. Pero claro, el banco te ofrece muchos más servicios aparte de pagos. Yo voy al banco y pido un préstamo. Voy al banco y, bueno, en los últimos años menos, ¿no? Pero existen las cuentas remuneradas, es decir, si ahorro me pueden remunerar a través de un tipo de interés, puedo contratar seguros, puedo emitir tarjetas, es decir, hay muchos otros servicios bancarios que no son únicamente la parte de pagos, la parte de transferencias. Entonces, DeFi, las finanzas descentralizadas, Decentralized Finance, lo que te viene a decir es, oye, ya tengo la capa de los pagos, es decir, ya tengo un sistema contable, esa base de datos distribuida, donde tengo los balances, los wallets, cuánta cripto posee cada wallet, etcétera, porque ahora le metemos una capa adicional, ¿vale?, donde poder prestar esos servicios financieros hasta ahora solamente por bancos, pero sin ningún intermediario. Y esto lo hace a través de los smart contracts o de los contratos inteligentes. Lo vas a tener que explicar, porque explícalo ya, venga, y así lo bajamos a vale, DeFi. Me remonto igualmente, me voy a 2016, ¿vale? Voy haciendo como pasos hacia atrás. Bitcoin, base de datos, apuntes contables, transferencias, balances. Eso lo hemos entendido todo ya, está bien. Cambios. Claro, aparece en 2016 Ethereum y entonces lo que hice es, oye, ¿por qué no le metemos lógica, programabilidad a todo esto? Es decir, que blockchain no solamente sirva para mantener registros contables, sino poder meterle aplicaciones. Entonces, ahí diseña lo que se llaman smart contracts, contratos inteligentes. No son contratos porque no son vinculantes legalmente, ni son inteligentes porque los contratos no piensan. No sé quién le puso el nombre, la verdad, pero bueno, no corresponde con la realidad. Los smart contracts son programas informáticos, líneas de código, donde yo voy a programar algo, es decir, oye, si sucede A, que pase B, y eso lo voy a desplegar en una red de blockchain
y se va a ejecutar de forma automática en todos esos servidores que teníamos conectados y que mantienen esa red de datos conectada. Entonces, ¿qué es lo que podemos programar? Oye, pues que el día 5 de cada mes se ejecute una transferencia de Paula a Pepe, por ejemplo. Eso lo programamos, lo desplegamos dentro de la red de blockchain, entonces cada día 5 del mes me quitará a mí ese balance y te lo sumará a ti. En envíos internacionales, oye, pues que si el envío llega con más de 3 días de retraso, que se aplique una penalización al pago. En retrasos de vuelos, oye, pues que si el vuelo llega con más de 3 horas, que pase X. Es decir, podemos meterle lógica y programar que si pasa A, suceda B. Esos son los smart contracts. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene? Que, volviendo al tema de la confianza, oye, queremos interactuar, queremos hacernos un préstamo entre nosotros, y ahí ligamos con DeFi. Claro, hay un problema de confianza, es decir, claro, yo te voy a prestar el dinero y cómo sé que tú me vas a pagar, etcétera. Entonces podemos programar un smart contract en el medio y establecer las condiciones del préstamo. Vale. Oye, yo te cedo tanto dinero, tanto interés, me tienes que pagar cada mes o cada 2 meses, durante el plazo total del préstamo son 2 años y me tienes que poner un colateral, o sea, imagínate, pues me tienes que dejar un Bitcoin bloqueado en el smart contract para que en el caso de que no me pagues, yo pueda ejecutar ese colateral y venderlo. Eso lo programamos en un smart contract, se despliega la red, entonces tú y yo, ese programita informático, como es abierto, es transparente, estamos de acuerdo que eso es lo que hemos pactado y se está ejecutando de forma automática. Eso es la gran ventaja que traen los smart contracts. Entonces, DeFi lo que te permite es, con esa capa de programabilidad, empezar a ofrecer este tipo de servicios, es decir, que tú y yo nos podamos prestar dinero aun estando en diferentes puntas del mundo, utilizando smart contracts y utilizando blockchain, por ejemplo. Aparte de préstamos, pues oye, intercambiar activos. Oye, tú tienes Bitcoin y yo tengo Ether, que es de la red de Ethereum. A mí me interesa cambiarlo. Entonces, ¿por qué en vez de utilizar un intermediario, un exchange de cripto o un banco, etcétera, por qué no nos hacemos el cambio entre tú y yo? Claro, ¿qué pasa? La confianza, ¿no? ¿Qué haces? Me envías tú primero el Bitcoin, te envío yo el Ether, ponemos un smart contract en el medio, tú depositas el Bitcoin ahí, yo deposito el Ether y una vez que están los dos, se cambia. Eso sí lo llevamos al día a día de la gente. Yo estaba pensando 2 cosas, porque una de las cosas que ha dicho puede ser un asistente que ahora está en boca de todo el mundo también, en plan, si pasa A, ejecuta B, que yo creo que el tema de asistentes es un poco el futuro de la IA, pero creo que llevado a la tecnología hay mucho que se puede hacer en blockchain, etcétera. Y también, para bajarlo más todavía, es, si lo llevamos al ejemplo de un banco, cuando yo pido un préstamo, ese contrato que yo tengo para con el banco, yo sé que si hay algún tipo de problema y no lo pago, yo avalo a nivel personal o a nivel de empresa. Con los smart contracts pasa lo mismo. Claro, ese es uno de los grandes retos que tiene el ecosistema, es decir, ¿qué sucede ante un caso de default? Porque no tenemos historial crediticio de esta persona, si ha pagado, no tenemos vinculación con sus activos reales, etcétera. Entonces, la forma en la que ha solventado esto el ecosistema, que no es la idónea, es a través de colaterales. Es decir, yo para pedirte un préstamo en stablecoins, por ejemplo, que es una moneda como la representación del dólar, pero en blockchain, yo puedo dejar depositado un Bitcoin, por ejemplo. Es verdad que no es el sistema idóneo, porque si necesito dinero, si tengo que dejar bloqueado otro dinero por otro lado, no es lo idóneo, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pues oye, por ejemplo, yo confío en que el Bitcoin va a crecer, no quiero desbloquear mi posición en Bitcoin, pero necesito dólares porque necesito comprarme una casa. Bueno, pues pido un préstamo en dólares, dejo depositado el Bitcoin, yo voy pagando mi préstamo y una vez que termino de pagar el préstamo, me devuelven mi Bitcoin, que seguramente, pues si todo va bien, haya seguido subiendo. Más que la casa. Claro, y yo he recuperado mi activo. ¿Qué pasa? Que esto no es idóneo. Entonces, ¿qué se está trabajando? Oye, pues cómo los bancos, por ejemplo, pueden integrar garantías del mundo real, pues un aval bancario, vamos, lo que utilizamos en el mundo real, cómo nos lo podemos trasladar a blockchain para que no haga falta en todos los casos dejar bloqueado capital. Ahora mismo en DeFi eso es obligatorio, porque si no, claro, podría haber un default, o sea, una falta de pago, y dejarías al que ha hecho el préstamo totalmente descubierto. Claro, ahí la parte de seguridad, partiendo de la base de que un préstamo en banco, o sea, es seguro, pero a lo mejor pueden pasar cosas negativas a pagarlo, etcétera, o sea, puede pasar. En vuestro caso, a nivel de seguridad, ¿quién te ampara? Porque en este caso hay una regulación estatal, que esa es otra, puede ser estatal, puede ser mundial, pero hay una regulación. En el caso de DeFi, ¿hay regulación? Ahora mismo no.
Ahora mismo no. El año pasado se lanzó, como te comentaba antes, la regulación de MiCA, de Marketing Crypto Assets, que es la regulación que marca todas las reglas del juego para todos los proveedores de servicio de cripto. ¿Qué pasa? Que nosotros en Europa ya sabes que somos muy lentos regulando. Se empezó a construir MiCA, a elaborar MiCA hace muchos años, y cuando se empezó a construir MiCA no existía DeFi. No existían las finanzas descentralizadas, no existían los NFTs. Por ejemplo, los NFTs también están fuera de la regulación. Ahora tocamos ese tipo de activos. Claro, entonces, Bueno. cuando se empezó a crear la regulación, la tecnología estaba todavía pues, muy temprana. ¿Qué pasa? Que cuando han conseguido aprobar MiCA, que es un periodo que tarda años, para que te hagas una idea, ya la tecnología está aquí y la regulación está aquí. Entonces, ahora la regulación te marca pues cómo la responsabilidad de las casas de cambio, de los exchanges de cripto, cómo los bancos pueden ofrecer cripto, pero claro, no habla nada de qué pasa con DeFi, qué pasa con los smart contracts, qué pasa si alguien no paga el préstamo, no sé, qué pasa con los colaterales. Es decir, se ha dejado fuera muchas de las cosas de la regulación. Entonces, ya antes de salir MiCA, ya se estaba hablando de la MiCA 2. ¿Pero qué pasa? Que MiCA 2 tardará otros años en salir. Seguramente cuando salga MiCA 2, yo qué sé, blockchain habrá sacado otro caso de uso que se quedará fuera de la regulación. Entonces, ahora mismo está sin regular. Entonces, hay mucho riesgo regulatorio. Y hay mucho riesgo técnico, o sea, es decir, estamos hablando de que un smart contract es un programa informático. Un programa informático puede ser hackeable, puede tener bugs, ha habido muchos robos de dinero. Entonces, al final, yo cuando siempre hablo de todo esto es la descentralización es fantástica, te da por primera vez la opción de poder pedir un préstamo sin usar al banco, pero hombre, la centralización también tiene cosas buenas, ¿no? Que tengo un problema y llamo al banco y digo, este préstamo cancélamelo. O te presentas ahí. O te presentas, claro. O oye, que me he equivocado haciendo esta transferencia. Es que eso en blockchain no existe. Claro. Es que si te has equivocado, ahí estás. Si te han robado las claves, no puedes decir cancélame la tarjeta. Claro. Entonces, tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas malas y tiene muchos retos regulatorios, técnicos, etcétera. Vamos a ir a la parte de regulación porque, o sea, yo vivo un tiempo en Estados Unidos cada año y por ejemplo, en IA hay una regulación, en Europa hay otra regulación, en China hay otra regulación, India tiene otra regulación incluso. ¿Qué habéis vivido vosotros a nivel de regulación mundial? ¿Hay diferencia? Porque mucha. Yo recuerdo la etapa buena de Bitcoin, de la noche a la mañana yo empiezo a tener amigos que se empiezan a ir a vivir a Portugal. Y el porqué no era porque Lisboa está guapísimo, que sí está guapísimo, pero había otro porqué. Totalmente. ¿Cómo ha evolucionado esa regulación? Sí, se marcan muchas diferencias. O sea, hay que hacer como una diferenciación, ¿no? O sea, por un lado está lo que es la regulación como tal de la tecnología, las responsabilidades, quién puede ofrecer los servicios, tal, que eso en ese caso, por ejemplo, Europa ha decidido seguir una aproximación común, MiCA, aplica igual sea Portugal, España, Francia, es decir, es una regulación común para toda Europa. Entonces, las diferencias se marcan entre regiones, o sea, Europa versus Estados Unidos, versus Suiza, versus todos los países de Latinoamérica, Asia. Entonces, lo que se ha ido viendo es muchas diferencias de regulación, que además es un gran problema, porque hablas de por primera vez un activo global, porque un dólar o un euro está asociado como muy a una región, ¿no? Pero Bitcoin, o sea, no tiene geografía como tal, es un activo global. Y cómo se está regulando localmente. Esto es uno de los grandes retos del ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido viendo? Pues cómo las empresas se han ido estableciendo en un país o en otro, o han ido lanzando productos o servicios en países que se lo permitían y no en países que no. Por ejemplo, los bancos, o sea, Santander o BBVA ya lanzaron hace años cripto en Suiza, porque Suiza tenía un marco regulatorio que lo permitía, que estaban claras las reglas del juego, etcétera. Entonces, los bancos vieron una oportunidad, hay regulación, está claro, lanza un producto. Ahora bien, Europa ahora están lanzando los productos porque la ley entró en vigor en diciembre del año pasado. Claro. Entonces, se va viendo cómo las empresas van operando de forma distinta según la regulación que les toque. Y luego está la parte fiscal, que ahí sí que ya cada país tiene su aproximación. Entonces, Hacienda te puedo asegurar que es el organismo más avanzado. Totalmente de acuerdo, es el que mejor funciona. En cuanto a cripto, o sea, son los más expertos, ya llevan muchos años. Si tú, por ejemplo, has invertido en cripto, te lanzan un aviso de sé que has operado con cripto, me las tienes que declarar en la declaración de la renta, y tienen programas para analizar, oye, de dónde vienes, cuándo compraste las criptos, o sea, tienen una trazabilidad total y absoluta. Entonces, buena notificación de mañana, ¿eh? En plan, de eso a las 7 de la mañana con un café, esa notificación no la quiero recibir, claro. Se te sienta mal el café, fijo, desde luego. Fijo.
Entonces ahí sí que se ha visto mucho como, pues por ejemplo, Portugal tomó una aproximación de, oye, todos los ingresos cripto tributarán a cero, Claro. para intentar atraer empresas, profesionales, independientes del mundo cripto y convertirse como en un crypto hub. Ahora, por ejemplo, eso ya lo han quitado, ¿no? Entonces, ahí ya sí que ves como personas o entidades se establecen en un sitio o en otro, no tanto por la regulación marco general, que también, sino por la parte fiscal, porque pagaría menos impuestos. ¿Andorra y Dubái también tienen este tipo de regulación? Dubái Dubái en general, Dubái al cero, cualquier eso. tipo de income, o sea, ingreso del extranjero es al cero. Sí. Entonces, Dubái ahora mismo te diría que es uno de los grandes cripto hubs, y en general cualquier nómada digital, cualquier persona que no tenga por qué estar ligada a una ubicación. Yo cada día conozco más gente que está en Dubái, ¿no? O sea, no es una cosa que sea específica del mundo cripto, sino en general de cualquier tipo de ingreso. Andorra tributa al 10, lo mismo, o sea, no solamente para el mundo cripto, en general. Entonces, de IRPF, impuestos de sociedades, 10%. Claro, como cripto es un negocio tan global, tan deslocalizado, que puedes trabajar desde donde quieras, normalmente mucho de ese sector que se muda a este tipo de geografías suele ser del ecosistema cripto. Claro. ¿Y tú vives en España? En Madrid, como una campeona. Yo también, ¿eh? O sea, yo aquí todos mis impuestos caen en este país. Parte de las carreteras y los hospitales hay una contribución buena. Vamos a la parte que me parece muy divertida, que es parte de los activos, que hay mucho meme asociado a esto y hay mucha desinformación, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Un NFT o una skin de un juego de internet, un Fortnite o alguna cosa de ese estilo, se convierte en un activo porque está medido con blockchain, en plan solo existe uno o existen 10, se hace una subasta, son millones de dólares o miles de bitcoins. ¿Puedes explicarnos para que la gente entienda por qué pasa esto? Hay que diferenciar como los diferentes tipos de activo, porque es verdad que tú hablas de NFTs y a todo el mundo se le va eso, ¿no? Como al mono que se vendió por millones de euros, una subasta, o sea, la noticia que sale en el periódico es Justin Bieber compró el Bored Ape Yacht Club por 1 millón y ahora vale 100.000, ¿no? O sea, esa es como la noticia. Entonces, cuando hablas de NFTs, parece que hablas de millones de euros, monos que no sirven para nada. Entonces, ¿cuáles son las A mí no me parece mal que ese señor se gaste 1 millón en eso. O sea, ese señor tendrá mucho dinero para poder hacer lo que quiera. Claro. Claro, pero mucha gente, como eso es lo que llega al medio de comunicación, Total. Ya asocia Entiendo. un NFT a esto. NFT, especulación, los monos no sirven para nada, fraude, pérdida de dinero, ¿no? O sea, ya. O sea, ahí nos hemos quedado. Entonces, un NFT, lo que hay que entender es el tipo de activo que representa. Entonces, NFT son las siglas de Non-Fungible Token, es decir, token que es no fungible. Para eso tienes que entender qué es la fungibilidad. La fungibilidad es que un activo sea totalmente intercambiable uno con otro. El dinero en efectivo. Imagínate que me debes 50 euros, me lo quieres saldar con un billete de 50 euros, a mí me da igual que me lo pagues con un billete de 50 que se creó en el año 2015, que se acaba de crear, los más nuevos que existen, o sea, un billete de 50 es igual uno que otro. Por lo tanto, es totalmente fungible. Bitcoin es totalmente fungible. Si tú me quieres dar un Bitcoin, me da igual que sea el Bitcoin que se acaba de crear, que el Bitcoin que se creó hace 10 años, me da igual. O sea, un Bitcoin vale igual que otro. Es fungible. Son intercambiables entre sí. Non-fungible tokens hace referencia a aquellos activos que por lo que sea son únicos, no son intercambiables entre sí. Eso puede hacer referencia a obras de arte, por ejemplo, es decir, una obra de arte no es lo mismo que otra. Una casa, si quiero representar una propiedad, un inmueble, en blockchain no es lo mismo una casa que esté en una determinada ubicación que otra. Una entrada en un concierto no es lo mismo una entrada de primera fila que una entrada en última. Canciones, propiedad intelectual o coleccionables de videojuegos, no es lo mismo una skin que otra skin. Es decir, todo eso son activos que no son intercambiables entre sí, son únicos. Entonces esos son los non-fungible tokens. A partir de ahí se abre todo el espectro de casos de uso, y he ido mencionando muchos, ¿no? ¿Qué pueden ser NFTs? Pueden ser contratos, pueden ser casas, pueden ser canciones, pueden ser obras de arte, pueden ser skins, pueden ser datos de la propia identidad. Vamos a ir a las casas, para que la gente no entienda. Tú tienes una casa de veraneo en Ibiza, por ejemplo, es un lugar físico que tú puedes ir a tocarlo. En el caso, o sea, podría darse la opción de existe esa casa físicamente y existe esa casa como un NFT o algo que sea, en este caso sería fungible o no fungible. Sería no fungible,
porque Vale, la casa pues es solo hay una. única. Vale. Esa casa, no hay otro activo como esa casa. Entonces, bueno, hay diferentes formas de tokenizar una casa, ya no abriríamos un melón bastante grande, pero imagínate que lo hacemos con un NFT, tú lo que puedes hacer es representar esa casa, tokenizarla, crear un NFT que represente esa casa en el mundo de blockchain y, por ejemplo, transaccionar con ella. Imagínate que quieres hacer lo que hablábamos antes de los notarios, los registros de la propiedad, hacer una transacción de esa casa, dejarlo anotado públicamente en una red de blockchain, pues se haría a través de un NFT, alguien haría una compra, a través de un smart contract se haría el cambio de lo que es el NFT al que lo ha comprado y el dinero al que vende la casa y se ejecutaría en cuestión de segundos y de forma pública y quedaría registrado para siempre que eso ha ocurrido así. ¿Por qué eso todavía no ocurre? Porque en el ámbito regulatorio, por ejemplo aquí en España, el registro de la propiedad, todo lo que no esté contenido en el registro de la propiedad no vale ante terceros. Entonces, aunque la tecnología te lo permitiría hacerlo así, o sea, sería ya, o sea, la tecnología ya está preparada para hacerlo, la regulación todavía no ampara que ese movimiento sea legal. Claro. Entonces, ahí se está trabajando con los registradores, los notarios, etcétera, a raíz de, oye, ¿cómo se puede hacer una blockchain, por ejemplo, para que las transacciones de casas se puedan hacer así, que se puedan... Imagínate que tú crearías un mercado internacional, conectado 24/7, sin parones, que las transacciones se hacen en cuestión de segundos, o sea, sería brutal, sería meterle muchísima liquidez a un mercado que ahora mismo es muy líquido. ¿Por qué? Porque para comprar una casa o venderla tardas meses. Totalmente. Es un Entonces, proceso bastante traumático. esto sería brutal. Entonces, un NFT puede ser un mono que no represente nada o puede ser una meme coin que esté totalmente vacía, sí. También un NFT puede ser una casa con todos sus derechos asociados, con todo un contrato por detrás. Es decir, un NFT no tiene por qué ser especulativo, malo o bueno. Habrá que ver, el NFT es un tipo de activo, es un formato, es como si te digo que es un punto MP3. Y luego tendrás que estar al activo, a lo que representa y decir, vale, quiero meter aquí el dinero o esto es un scam que flipas y no lo quiero meter, ¿no? Hablando de scams, es que me lo has dejado muy fácil. Cuando Trump sale el otro día hace un mes, ¿has visto esa rueda de prensa? ¿Cuál? Bueno, es que claro, ¿cuál? Es que este señor últimamente da mucho que hablar. La que le dicen que gracias a su meme coin ha ganado no sé cuántos billones. Sí. Y dice que no le parece tanto dinero. ¿Puedes explicar cómo alguien o cómo un meme coin puede hacer, o sea, puede generar tanto dinero o puede coger tanto valor? Claro, o sea, tú al final, dentro de la red de blockchain, puedes crear los activos digitales que te dé la gana. Los activos al final son smart contracts, o sea, es decir, yo hoy puedo crear Paula Coin, por ejemplo, y quien quiera comprarlo, ahí está. ¿Qué pasa? Que lo que es difícil en esos contextos es darle un valor a ese activo. O sea, crear un activo es muy sencillo, lo que pasa es que alguien te lo tiene que comprar. Entonces tú puedes crear una meme coin que no sirva para nada y que sea simplemente una broma. Puede que no te la compre nadie en tu vida o puede ser que seas el presidente Trump, que tienes una llegada a millones de personas y que la gente por A por B, por plano especulativo, por decir, joder, lo ha sacado Trump y esto va a ganar dinero, voy a especular con ello, mete dinero y eso de repente se dispara a billones de dólares. Eso nunca lo puedes saber. Seguramente, bueno, se ha visto, ¿no? Trump tiene la capacidad de mover los mercados, sí, porque es una persona muy influyente y por lo tanto lanza su meme coin y se capitaliza en billones de dólares. Yo seguramente lanzaría mi meme coin y no me la compraría ni Cristo, ¿no? Entonces, tú al final tienes la capacidad en la blockchain de crear cualquier tipo de activo y otra cosa es cómo le generas demanda a ese activo. Yo sinceramente estoy bastante en contra de estas cosas porque le resta seriedad al ecosistema y lo que se queda es eso, ¿no? O sea, otra vez una meme coin de un presidente, hay gente que ha perdido dinero, y dices, joder, y todo lo que está ese NFT de la casa con los notarios trabajando en una red de... ¿Sabes? Y eso no llega nunca a la noticia, llega la meme coin de Trump. Entonces, a mí estas cosas no me gustan porque, sobre todo a la gente que trabaja dentro, dices, joder, llevamos muchos años trabajando en esto, se están haciendo cosas muy chulas, muy interesantes, para que al final lo que quede sea esto, ¿no? Y al público final, si tú le hablas de cripto, es que te va a hablar de la meme coin de Trump. Total, cuando yo he escuchado alguna cosa y donde ha dado positivo, con derecho de autor a nivel de música, de pelis, financiación de películas, que es algo que a mí me gusta mucho el arte en ese sentido y creo que ahí aporta un valor muy fuerte.
el hecho de que haya determinados creadores que se basen en esto, en una confianza, nutriéndose de su comunidad, que es un poco lo que ha hecho Trump, pero nutriéndose con un objetivo de te voy a dar una peli para que tú la disfrutes primero y eres dueño de un trocito de esa peli, que me parece precioso. O sea, como concepto me parece algo muy bonito. Luego, si se vende a cualquier, pues a un HBO o cualquiera de estas, se puede llevar, incluso puede ganar un beneficio, pero la gente se queda en lo malo. La gente solo se queda en la parte de que Trump está ganando dinero con ello. Total. Mira, toda la parte de propiedad intelectual es interesantísima, porque al final hay que entender cómo funciona... igual que hablábamos de cómo funciona el dinero hoy en día, hay que entender cómo funcionan todos estos, el resto de activos también en la actualidad. Entonces, tú ahora mismo los formatos que tenemos con los que operamos, el MP3, el MP4, un PDF, etcétera, el problema que tiene Internet es que tú trabajas con copias de esos archivos. Es decir, cuando yo le envío una foto a alguien por correo electrónico, yo estoy guardando el original de la foto en mi servidor y estoy enviando una copia de ese PDF, por ejemplo, o de ese vídeo, de esa foto, a el destinatario. Claro, cuando hablas de cosas que tienen valor, el dinero, yo necesito que el dinero desaparezca de mi balance y aparezca en el tuyo. Claro. No puedo enviarte una copia, porque entonces aparece como lo que se conoce el problema del doble gasto, ¿no? ¿Quién es el primero que va y lo gasta? Eso lo resuelve Bitcoin. Pero ¿qué pasa con el resto de activos? Es decir, si yo soy un cantante y estoy creando canciones en MP3, lo que ha sucedido hasta ahora es que ha habido mucha piratería. ¿Por qué? Porque al final es un archivo, lo copias y nadie es capaz de diferenciar el original de la copia. Tú puedes consumir el archivo libremente, entonces esto aplica al cine, a las canciones, a las obras digitales, entonces la propiedad intelectual de los artistas se ve muy afectada y necesitan de depender de nuevo de intermediarios que intenten rastrear la red, oye, que se está utilizando esto con copyright, ¿Qué es lo que nos da blockchain? Muchas cosas, ¿no? Por capas. Oye, en primer lugar, ¿por qué en lugar de trabajar con formatos tipo .mp3, mp4, PDF, JPG, por qué no trabajamos con formatos NFTs, que no pueden ser copiables? Y si yo tengo un NFT, que es la canción, cuando yo te la transfiero, como va a una red de blockchain, no te estoy enviando la copia, te estoy enviando el archivo original. Claro. Y nadie lo puede duplicar, solamente ese es el archivo original. Entonces, ya estás solventando el gran problema de la escasez digital, que se llama, de Internet. Es decir, que no haya copias de los archivos. Entonces, ya le estás protegiendo la propiedad intelectual a los artistas. Entonces, que los artistas puedan emitir sus obras en formato NFT. Pero luego, aparte, todos esos smart contracts que hablábamos, le metemos programabilidad, podemos programar cosas, una red de blockchain, le puedes meter aplicaciones a eso. Oye, pues es que esta canción, cada vez que se reproduzca, va a generar un rédito económico y eso se va a repartir, los royalties, se van a repartir pues un 1% al productor musical, un 1% a la discográfica, el 50% para el artista, el 20% para el que ha puesto la letra. Eso lo puede llevar por contrato, que hablábamos antes. Claro, hasta ahora es un contrato legal, claro, y eso lo tienes que hacer cumplir. Ahora lo puedo programar en una blockchain. Claro. Puede ir embebido en la canción. O sea, el propio NFT, que es la canción, lleva esas reglas de automatización y eso lo vuelco en una red de blockchain. Claro. Y eso es automático. Entonces, eso es brutal, porque automatizas todo el proceso, le das transparencia. Spotify ha sido multado muchas veces con millones de euros porque hace una redistribución de beneficios cuanto menos opaca. Puf. Entonces, ahora toco esa la del podcast si quieres, porque es algo claro, sangrante. Entonces, aquí lo tendrías en abierto. Oye, esta canción ha generado tantas reproducciones, se ha hecho el reparto de esta manera, que es como estaba programado. Puedes meterle un mercado secundario a esto. Oye, lo que hablabas tú, financiación de obras. Hago un crowdfunding, ¿no? Al principio voy a sacar una canción, quien quiera invertir se lleva un 1% de los derechos de royalties a futuro. Claro. Eso se queda programado, tú tendrías un token que representa eso, pues que luego tú eso lo podrías vender, porque a lo mejor ese artista se ha hecho mega famoso, oye, lo vendo en un mercado secundario global a un tío japonés que quiere invertir en este artista. Entonces, le metes liquidez también al mercado. O sea, es que al final, utilizando todos esos conceptos que hemos hablado de smart contracts, activos, puedes ir lanzando casos de uso y puedes cambiar la industria, no solamente de la música, del cine, etcétera, sino esto aplicarlo a cualquier cosa, a cadenas de suministro, a ropa, a comunidades, a equipos de fútbol, a todo esto. Claro, yo veo hacia ahí el futuro, incluso en el tema de podcasting, que alguien lo ha intentado muchas veces, de decir, oye, confía en mí, yo voy a grabar durante 10 años X podcast, cómprate un trocito del podcast, primero sé parte de ello, dame feedback, etcétera, y si va funcionando bien YouTube y Spotify no, porque no pagan los podcasters, que es algo de lo que te decía antes, que me parece algo espectacular.
Es decir, te meto cientos de horas de consumo aquí y no veo un puto céntimo. Esto, gente que lo veis en YouTube, ya sabéis por qué lo suelo subir más a YouTube que a Spotify, aunque lo subo a los sitios, pero es algo que me parece ridículo. Pero creo que a nivel de un equipo de fútbol, con la pertenencia que hay de mucha gente fanática, tiene todo el sentido del mundo. Como última pregunta, ¿qué crees que falta para que eso pase? Para que un equipo de fútbol, por ejemplo, Ibai va a sacar un equipo de fútbol, no sé si lo has visto. No, no lo he visto. Vale, por un equipo de fútbol real, o sea, no de los juegos esto de Kings League ni nada, pues tío, va a hacer un equipo de fútbol y va a intentar que en 10 años pues llegue a primera o segunda donde lleguen. ¿Qué habría que hacer para que ese equipo de Ibai pudiera ser parte del resto de gente comprando un NFT pequeño? Claro, ahí se juntan varias cosas. Por ejemplo, en equipos de fútbol, muchos, la gran mayoría, ya operan en cierta manera con la parte de tokens, etcétera. Hay una empresa que se llama socios.com que ha sacado toda esta parte de coleccionables, de pertenencia a la comunidad, que es a lo que intenta ir Web3 y blockchain, ¿no? Es decir, oye, yo soy fanático de Real Madrid, tengo incluso el abono, pero no participo de las decisiones del club, estoy un poco fuera, etcétera. Entonces, ¿por qué no se crea un token del Real Madrid? Yo puedo ser un token holder, que se llama, o sea, alguien que posee un token o una cantidad de tokens y puedo participar activamente pues, de decisiones que se tomen en el club, puedo optar a coleccionables digitales, a experiencias. Eso es otro de los grandes casos de uso, ¿no? Es de gestión de comunidades a través de esos tokens. ¿Qué pasa? Que a la tecnología le faltan varias cosas. O sea, en primer lugar, le falta todavía madurez tecnológica, lo que hablábamos antes. Falta mucha seguridad todavía. ¿Cómo puedo operar de forma descentralizada, pero manteniendo la privacidad, no dándote una clave privada que te digo, si la pierdes todos los tokens asociados al Real Madrid, a tu comunidad, a tu dinero? Evidentemente ahí ya La gente dice, una paso. pausa, claro. O sea, paso. Entonces, falta todavía madurez tecnológica, falta madurez en la parte regulatoria, falta madurez en la parte de experiencia de uso, que no sea complicado, y luego falta sobre todo lo que es el efecto red. O sea, por ejemplo, esto que hablábamos de la distribución de beneficios en NFTs, que a mí me parece brutal. O sea, yo creo que esto puede cambiar la industria. Claro, yo ahora lo hacemos, imagínate, este podcast lo emitimos en formato NFT, creamos un smart contract, etcétera, programamos cómo se tienen que distribuir los beneficios. Pero claro, las plataformas donde se consume este podcast, de momento, no están integradas con ese smart contract. Yo no puedo llevar el conteo exactamente de cómo se hace el reparto de beneficios en Spotify, en YouTube. Necesito que esas plataformas integren la tecnología para que todo funcione y todo quede en ese smart contract y todo se haga de forma transparente. Entonces, falta ese efecto red. Sí que muchas ya lo están viendo. O sea, Spotify está haciendo varios experimentos con NFTs, con blockchain, ha comprado varias empresas del sector, Ticketmaster lo está haciendo, YouTube ha hecho varios experimentos también. Entonces, se está viendo cómo se están intentando posicionar o están viendo cómo hacerlo, pero todavía no han entrado. Entonces, estos casos de uso son brutales, pero son muy utópicos a día de hoy. O sea, a día de hoy esto no se puede hacer, es un poco el mañana. ¿Cuánto crees que tardará? Si tienes que decir años. Sí, yo creo que años. Dependerá por caso de uso. O sea, así como finanzas descentralizadas ya es una realidad, le faltan mejoras, ¿no? Como lo del colateral, qué pasa si no pagas y tal. Finanzas descentralizadas ya se usa en el día a día. En Latinoamérica muchísima gente pide préstamos a través de finanzas descentralizadas. Esta parte de integrar a los grandes, propiedad intelectual, etcétera, yo creo que 5 o 10 años mínimo. Bueno, pues lo veremos y también vosotros sois parte de ello. Si alguien quiere saber más de esto, primero que vaya a alguno de vuestros eventos. ¿Qué eventos tenéis próximamente en Merch? El siguiente será en octubre, del 7 al 9 de octubre en el Palacio de Cibeles en Madrid. Vale. ¿Y el de Brasil? Y el de Brasil, todavía estamos decidiendo la fecha, seguramente hacia mediados finales de marzo del año que viene en São Paulo. Mañana me voy para allá. Seguramente a finales de mes podamos decir ya la fecha final. Qué guay, pues pondremos toda la información en la parte de abajo, por si alguien quiere no solo participar, sino a lo mejor contactar contigo y entender un poco más todo lo que hacéis. ¿Y algo más que les quieras decir? ¿Que no les dé miedo? Sí, yo creo que un poco como mensaje, ¿no? O sea, la parte cripto tiene parte buena y parte mala. Aquí tampoco venimos a decir que cripto es fenomenal y maravilloso, ¿no? Hemos hablado de todo lo que le queda, la parte todavía regulatoria. Hay mucho humo, hay mucha estafa, hay mucho fraude, eso no hay que negarlo. Ahora bien, también hay mucho fraude, mucha estafa, mucho scam en el euro, ¿no? Y no por ello denostamos el euro como moneda. Entonces yo creo que
la gente tiene que hacer un poco ese ejercicio de educarse, de ir a contenido como este, para intentar desligar la parte especulativa y la parte más asociada con la cripto, que es la que normalmente rellena las noticias, con la parte de, oye, ¿qué están haciendo las marcas en esta tecnología? ¿Qué es lo que se está construyendo, etcétera? Y sobre todo no meterlo todo al mismo saco. No hablar de NFTs y pensar en el mono de millones de euros y en la especulación. Pensar en el NFT como un formato y que eso puede significar muchas cosas u otras. Y yo como inversor tendré que hacer un trabajo de decir, a ver, este NFT, ¿qué representa? ¿Quiero meterme? No, es seguro, ¿quién lo ha emitido? ¿Qué empresa está detrás? Entonces, no todo es bueno, no todo es malo, va por casos, hay que investigarlo, hay que educarse, falta mucha divulgación al respecto. Yo una frase que repito muchísimo en este podcast, que es el objetivo real del podcast, es que la gente tenga información para tomar una decisión correcta. Y aquí hay muchísima información para tomar muchas decisiones correctas. Los podcasts normalmente se terminan... ¿Tú te sabes el catálogo de Minimalism? Más o menos. Bueno, del tipo de ropa, de prendas, Sí, o sea, etcétera. puedes elegir una prenda. Yo, que en tu caso es que la estoy viendo, camiseta básica de mujer. ¿Vale? ¿Quieres que regalemos una camiseta básica de mujer? Yo luego te regalo a ti también, no hay problema. Fenomenal. El camiseta básica de mujer, tienes que elegir una palabra que la gente ponga en YouTube, en los comentarios o en Spotify, y toda la gente que ponga ese comentario entra en el sorteo de camiseta de mujer. Pongamos FOMO. FOMO, me parece bien. FOMO. Es una palabra muy de nuestro ecosistema, el fear of missing out, ¿no? Ostras, que Bitcoin está a 120 que me quedo fuera, ¿no? O sea, este ecosistema se basa mucho en el FOMO, en la gente, en la parte especulativa y demás. O sea, que FOMO yo creo que es una buena palabra. Pues ya sabéis, todos y todas que pongáis FOMO, oye, si alguien no quiere camiseta de mujer y le toca algún curso y es hombre, pues no tenéis a quién regalarla, no os preocupéis que también os la damos. Y nada más, oye, mil gracias por venir. Nada, a ti. Si alguien quiere algo, contactar con Paula, que os dará toda la información que no ha llegado en este podcast, pero insisto, hay mucha. Y si os ha gustado, coged el podcast, además de suscribiros y ese tipo de cosas, mandárselo a alguien por WhatsApp diciendo, me he acordado de ti mientras estaba escuchando a Paula, que yo creo que es lo más bonito que puede ser. Sobre todo a gente que sea escéptica en este tema, creo que después de este podcast puede ser un poquito menos. ¿Te Totalmente. parece? Fenomenal. Pues nada más, mil gracias. Chao, chao. Gracias.